Nuevo Horizonte somos tu familia. Bienvenido a casa. Recibamos con un fuerte aplauso la palabra de Dios. Ok, ya vimos la historia de Enoc. Quien está en los espacios de cambio sabe de lo que estoy hablando. El que ha estado viniendo los domingos sabe de lo que estoy hablando. Estamos siguiendo una serie de temas que se llama Héroes de la Fe. Y ya pasó Enoc, que era una persona que agradaba el corazón de Dios. Ya pasó Abraham, que era una persona que caminaba con Dios y Dios era su amigo. Y él es llamado el hombre de la fe, el padre de la fe. Y en este momento vamos a hablar acerca de José. Tal vez no muchos se sepan la historia de José, tal vez otros ya la han leído, pero yo te recomiendo que la vuelvas a leer. Está en Génesis 37 y desde el 37 hasta que acaba todo Génesis, ¿ok? Pero bueno, vamos a enfocarnos en este momento en los héroes de la fe. Y en este momento estamos hablando de José. Decía Jonathan que la primera característica de ser un héroe era ser un adorador. Entonces yo veo aquí varios héroes, amén. Aquellos que adoran a Dios en espíritu y en verdad. Es la primera característica de un héroe de la fe, es que adora en el espíritu y en verdad. Yo, antes de introducir el tema, quise introducirme con los superhéroes del momento. Superman, Spider-Man, ya los conocen. Tal vez no son amantes de los cómics, pero tal vez van y han visto películas. Y hay una parte en Superman que su papá terrenal de ahí, de la historia, le dice que él tiene un propósito. No sabe cuál es, pero tiene un propósito en la vida. Entonces un héroe tiene un propósito y un llamado. Y es lo que yo quiero hablarte el día de hoy. Y en otra parte, Spider-Man, su tío de Spider-Man, le dice una frase muy célebre de los héroes. Dice: todo poder conlleva una gran... Muchos ya la vieron, ¿verdad? Un poder conlleva una gran responsabilidad. Tú y yo tenemos el poder del Espíritu Santo. Y yo le puse esto como que somos como la Liga de la Justicia. Sí, somos de la Liga de la Justicia, porque tú y yo somos justificados. ¿Por qué? ¿Por qué? Por la fe, ¿verdad? No tengan miedo de decirlo, dígalo. Entonces hay una justicia en nuestras vidas. ¿Somos la Liga de qué? De la justicia. Somos justificados pues por la fe, amén. Entonces todo poder conlleva una gran responsabilidad. Y la Biblia dice que Dios no nos ha dado un espíritu de temor, sino de ¿qué? Oiga, hermano, hay que leer más la Biblia. ¿O no está hablando? No nos ha dado un espíritu de temor, sino de poder. Diga conmigo, poder. Y dice la otra parte de la Biblia: no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Entonces hay un poder en nuestra vida, amén. Y todo poder, dice la frase célebre, no está en la Biblia, no es ese que yo dije, dice: conlleva una gran responsabilidad. Cada vez que tú y yo tenemos este poder, tenemos una responsabilidad. Todo aquel que ha aceptado a Cristo en su corazón ha sido justificado pues por la fe. Tiene un poder y tiene una responsabilidad. Somos responsables de llevarle la palabra a la gente, de que con nuestros actos y nuestro testimonio le llevemos fe y esperanza a aquel que no conoce a Jesucristo, amén. Pero quiero hablarte del llamado. Ahora, hay un llamado en nuestras vidas, y había un llamado en la vida de José. Si tú ves en el versículo 3, dice que él tenía una túnica de colores. Ya lo leímos. Pero había algo que distinguía a José de los demás. Sus hermanos eran 11 hermanos. Él era de los 12. José era el penúltimo de la familia. Pero dice la Biblia que Jacob lo amaba más porque él había nacido en su vejez. Entonces había un favor en la vida de José, en el versículo 3. Y ese favor le dio un regalo. ¿Qué le dio? Una túnica de colores, que era diferente. Yo les decía a mis hermanos de la mañana que en aquellos tiempos la gente vestía con túnicas de colores cafecitas, gris, negra. No eran muchos colores, no eran variados, no es como lo que estamos volteando a ver y de repente hay uno de verde, y uno de azul, uno de rojo, uno de amarillo. Y en esos tiempos no, era una túnica de color cafecita, ¿sí me entiendes? Beige. Pero José tenía una túnica de colores y lo distinguía de los demás. Este favor de su padre
le costó a José las envidias de sus hermanos, le costó a José el rechazo y la incomprensión de sus hermanos. Somos tú y yo envidiados, al igual que a José, como lo envidiaban sus hermanos. Somos envidiados por tener la presencia de Dios en nuestras vidas. Yo no sé si en tu trabajo, si en tu escuela de repente te dicen: ay, eres aleluya, eres un santurrón, ay, sí, tú has sido lavado con la sangre de Cristo. Pues así es verdad. ¿Cómo negar mi fe? Dice: no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios. Amén. Entonces tú y yo tenemos esta fe enorme, y los demás pueda que nos envidien, la verdad. Porque aun cuando tenemos problemas y situaciones, tú estás cantando a Dios y estás diciéndole: traigo mi perfume, Señor, tú eres poderoso en mi vida. ¿Cómo? Tú tienes problemas. Yo les dije hace rato: ¿alguien aquí no tiene problemas? Nadie levantó la mano, porque sí es cierto, todos tenemos problemas. Pero ¿qué pasa? Somos diferentes, nos distinguimos del que está allá afuera, que no conoce a Jesús. Tú y yo somos diferentes, hay una distinción en nuestras vidas. Algo diferente ha pasado con nosotros, que somos de la Liga de la Justicia. Amén. Somos justificados por la fe. Decía en el versículo 4 que los hermanos lo odiaban. Dice: pero por el contrario, sus hermanos lo odiaban porque su padre lo amaba más que a ellos. Y es que, escúchame bien, mis hermanos, aparte de que José tenía esa túnica, había algo que los distinguía a José. José tenía sueños, y esos sueños significan que Dios hablaba la vida de José. No era como los 11 hermanos que estaban holgazaneando, cuidando el rebaño, y estaban ahí rascándose la panza y preguntándose: oye, ¿mi papá ya te dio más tierras? Oye, ¿y ya tienes más camellos? ¿Y ya tienes más casas, más carpas? ¿Ya tienes más esto? Preocupados por lo terrenal. Cuando José se preocupaba por las cosas espirituales. Y no me malentiendas, no es malo preocuparse por las cosas terrenales, no es malo, pero tú y yo tenemos un llamado. Y eso lo voy a hablar más adelante, acerca de no buscar lo terrenal. Pero mientras los hermanos se burlaban de él, pero sus hermanos eran diferentes. Sus hermanos buscaban las cosas del mundo, y José buscaba las cosas espirituales. Por eso Dios le hablaba a José. Dice David Wilkerson, dice: pronto algunos creyentes tibios querrán hablar de sus casas, de sus autos y sus empleos, pero usted va a querer hablar de las cosas eternas, de lo que Dios está diciendo en estos tiempos. Te convertirás en el reproche de su indiferencia. Ellos te envidiarán porque tú representas el llamado del Espíritu que ellos mismos apagaron. Cristianos, dice aquí, creyentes tibios, que solamente van por ir, que nada más se preocupan por lo terrenal, que solamente se preocupan por sus casas, por sus carros, por sus coches. Yo les decía en la mañana a mis hermanos: híjole, yo voy a galerías y de repente veo toda la ropa que está ahí, yo la quiero también. Pero eso no me impide adorar a Dios. Eso no es mi meta, no es mi preferencia. Mi preferencia es amar a Dios con todo nuestro ser. Esa debe ser nuestra preferencia, la búsqueda, porque existe un llamado, así como lo existía en la vida de José. José vestía una túnica diferente, y esa diferencia hizo que todo el mundo lo odiara y lo envidiara. De repente a nosotros puede que nos envidien en el trabajo. Ay, este ya subió de puesto y apenas viene comenzando, porque hay una gracia sobre nosotros, que es la gracia de Jesucristo. Y eso a mí me da gusto, porque entonces hay una distinción entre lo que el mundo quiere y lo que Dios quiere. A veces necesitamos, sí, cierto, pasar por un proceso para ser moldeados. Dice Efesios del 1:4-6. Escucha, dice: según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha. Aquí hay algo que caracterizaba a José. José no era igual que sus hermanos, ¿estamos de acuerdo? Hay una distinción, al igual que tú, con los que no conocen a Cristo. Dice que Él nos escogió a nosotros para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él en amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados, hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia. Hermano, tú y yo fuimos creados para la alabanza de la gloria de su gracia. No fuimos creados para tener buenos celulares. Los podemos tener, claro. No fuimos creados para tener buenos autos. Dices: híjole, entonces, ¿qué onda, no? Ya no lo voy a tener. Claro, puedes tenerlo trabajando, ¿verdad? Las cosas no llegan solas. Si estás viendo la tele ahí todo el día, no te va a llegar el carro, no te va a llegar la casa, no te va a llegar nada.
pero no hemos sido llamados a eso. Hemos sido llamados, dice la Biblia, para la alabanza de la gloria de su gracia. Amén. No hay muchos amenes, porque muchos quieren que les digan: somos llamados para tener carros, somos llamados para tener casas, gloria a Dios, nos va a bendecir Dios. No es cierto, mentira. Y muchos lo predican. Tú y yo somos llamados para la alabanza de la gloria de su gracia. Y cuando está la alabanza, hermano, yo te veía motivado, metido en adoración a Dios, porque eso es lo que Dios quiere de nosotros. Y hablando con el pastor me decía: ¿sabes qué, Juan? Hay que empezar con un canto de adoración, porque muchas veces decimos que el Espíritu, y sí, viene el Espíritu Santo, pero sabe, el pastor decía: vi un video cómo invocan la presencia de Dios con la pura adoración, y la gente empieza a ser tocada. Mis hermanos, tú y yo, cuando venimos a adorar, solamente levanta tus manos y dile: Espíritu, te adoro con todo mi ser, con todas mis fuerzas, y algo está sucediendo ahí. Algo se está moviendo en tu vida. Es tanta la presencia de Dios, mi hermano, que Él te sana en ese momento en que tú estás levantando tus manos. Él te quita todo sentimiento de culpa, Él te quita toda carga, toda intranquilidad, y Él te empieza a poner paz. ¿Lo has experimentado? Amén. Ese es el Espíritu de Dios en tu vida, cuando estás solamente adorando y de repente algo te pasó yo apenas me estaba enfurecido, así, encolerizado. Y yo no sé, no quería hacer nada yo en ese día, hace como ayer precisamente. Pero dije, me voy a tranquilizar. No puedo yo encolerizarme de más. Sí es cierto, dice la Biblia: enójate, pero que no se ponga el sol sobre tu cabeza. No estés pensando en eso. Es más, no quería ni predicar. Le iba a decir: pastor, no, porque me siento mal, me siento agobiado. Y me voy a la vida de José y digo: sí, voy a predicar. Los que han leído la historia de José saben de lo que le estoy hablando, pero vamos a meternos en esto. Entonces tú fuiste hecho para la alabanza de la gloria de su gracia. ¿Cuántos dicen amén? No fuiste llamado para andar en el antro, para andar con los amigos. Fuiste llamado para la alabanza de la gloria de su gracia. Suena fuerte, mi hermano, pero José se había determinado a buscar la presencia de Dios y que Dios le hablara. Tú y yo, jóvenes, hombres, mujeres de Dios, estamos llamados para eso. Y no solamente, les decía en la iglesia a la mañana, no solamente vivir un cristianismo de domingo. Hoy estoy en el domingo, abro mi Biblia, la desempolvo y vámonos a la iglesia. Sino es un llamado para vivir día tras día la presencia de Dios. Les decía: ¿una vez comes a la semana? ¿Quién come una vez a la semana aquí? Nadie. Pues si así fuera, pues ya estaría más delgado para empezar. Pues estaría sin fuerza, estaría ahí a luchas. Hola hermanos, hola. No, así mismo, tú y yo no podemos comer el alimento espiritual una vez a la semana. No te estoy diciendo: vente todos los días a la iglesia. Tú en tu casa, aparte el tiempo con Dios y medita en la palabra. Dile a tus hijos: vamos, vénganse, vamos, apaguen el internet, apaguen la tele, apaguen todo. Vamos a adorar a Dios, vamos a hablar un poco de cosas de Dios. Hermano, no estamos acostumbrados. Estamos acostumbrados a vivir al ritmo del mundo. Trabajo, escuela, salidas y esto y lo otro. Pero tú y yo tenemos un llamado. Amén. José tenía un llamado. José escuchaba la voz de Dios. Yo sé que muchos de los que están aquí escuchan la voz de Dios. ¿Sabes? Cada vez que abrimos nuestra Biblia, tú y yo escuchamos la voz de Dios. Y en los tiempos de José, ellos sabían que cuando tenían sueños es porque Dios les estaba hablando. Y mira lo que dice el versículo 6. Dice: José hablando llega, porque José, déjame decirte que al principio no fue el mejor de los mejores. Él era un niño mimado. Su papá lo prefería. No sé si tú alguna vez experimentaste entre tus hijos que al que más mimaste es el que el más se siente así, ¿no? Y yo me imagino a José llegando: escuchen este sueño, ¿no? Así como fresa, escúchenlo. A ver, Rubén, Judá, vente, porque así se llamaban los hijos de Jacob. Vénganse, les voy a contar un sueño. Y todos así, me imagino las caras de los hermanos: ay, este patán, ¿no? Porque así era José. Les digo: resulta que estábamos en el campo, versículo 6, atando gavillas de grano. De repente mi gavilla se levantó y las gavillas de ustedes se juntaron alrededor de la mía y se inclinaron ante ella. Sus hermanos respondieron: ¿así que crees que serás nuestro rey? ¿No es verdad? ¿De veras piensas que reinarás sobre nosotros? Así que lo odiaron aún más
debido a sus sueños y a la forma en que los contaba. Fíjate bien, lo odiaron por la forma en que los contaba. O sea que José, o sea, a ver, yo soñé que ustedes se inclinaban ante mí, ¿ves? Y entonces aquellos así de, ajá, sí, claro, José. Y lo tiraban de loco, porque la forma de José era diferente. José no había entendido que es cierto que Dios le hablaba, pero necesitaba él pasar por un proceso. Y el proceso lo vamos a ver más adelante. Dice, una vez, precisamente un líder que tuve que se llama José, que era muy enérgico conmigo, me dijo una vez: tú, Juan, tienes que pasar por un proceso. Y yo dije, ¿cómo es eso? Y él me dio un ejemplo de unas espadas. Dice, ¿ves una espada cómo está? Y hasta la haces así y brilla. Pues resulta que esa espada no es una espada de la noche a la mañana. Es un pedazo de metal en bruto, así como cacaroso, que hay que meterlo en el fuego, sacarlo y golpearlo, una y otra vez, y volverlo a meter si es necesario, y otra vez, ¿te va a doler? Claro que te va a doler, pero es el proceso por el cual Dios quiere que pases. Y yo decía, no, entonces mejor no. Casi yo dije, no, yo prefiero mejor sentado ahí. Muchas veces les decía en la mañana, les decimos a la gente, mira, con Cristo hay arcoíris, unicornios. No, porque a veces así actuamos. Sí es cierto que Dios nos libera, Dios nos adopta como sus hijos, y gloria a Dios por nosotros. Pero la Biblia dice que el camino es, ¿cómo es? No es grande. Uno en un camino así corres, pero en un camino así corre, a ver, como que te caes y no puedes, y ahí vas de lado, y si la pancita no te entra, pues nomás no, ni cómo. El camino de Dios sí es difícil, pero no es imposible. Amén. Entonces hay un proceso en nuestra vida, hay un proceso que tú y yo debemos de pasar. Y hay un proceso en el cual José tuvo que pasar fuertemente para poder llegar a donde tenía que llegar. Jacob, cuando le cuenta su sueño, fíjate en el versículo 9 al 11, ahora se lo cuenta a su papá. Y veamos la reacción de su papá. Dice, al poco tiempo José tuvo otro sueño y de nuevo se lo contó a sus hermanos. Escuchen, tuvo otro sueño, les dijo. El sol, la luna y 11 estrellas se inclinaban ante mí. Esta vez le contó el sueño a su padre, además de sus hermanos, pero su padre lo reprendió. Se enojó. Dice, ¿qué clase de sueño es este?, le preguntó. ¿Acaso tu madre, tus hermanos y yo llegaremos a postrarnos delante de ti? Sin embargo, mientras los hermanos de José tenían celos de él, su padre estaba intrigado por el significado de los sueños. Yo pienso que Jacob sabía qué clase de hijo tenía. Era un hijo medio arrogante, pero era un hijo que Dios le había dado para hacer algo grande. Tal vez no lo sabía. Él dijo, oye, pero ¿qué te pasa? ¿Por qué me estás contando este sueño? Yo me voy a inclinar ante ti, tu madre, tus hermanos, ¿qué te pasa? Dijo, yo creo que se sacó el cinto y le dio 2 y se lo llevó, órale, a volar. A ver que tu hijo te diga, no, tú te vas a postrar ante mí. Que un hijo suyo le dijera eso. No, ¿verdad? Unos 2 chanclazos y 2 varazos y a ver cómo te va. Pero Jacob, dentro de su enojo, sabía que José iba a ser para algo grande, porque Dios ya lo había llamado también a él. Amén. Cosas que nos impiden escuchar la voz de Dios. Dice Crónicas 16:9, si quieres anotarlo. Dice, los ojos del Señor recorren toda la tierra para fortalecer a los que tienen el corazón totalmente comprometido con Él. Dios en este momento está fijando los ojos sobre cada uno de los que estamos aquí. Dice que Él recorre la tierra con sus ojos, mirando ¿qué? ¿Qué mira? El corazón. Y dice, para fortalecer ¿a quiénes? A los que están comprometidos con Él. Los hermanos de José no estaban comprometidos con la presencia de Dios. José sí estaba comprometido con la presencia de Dios. En este momento Dios está viendo los corazones de cada uno de nosotros. Yo no puedo saberlo, pero Dios sí puede saberlo. Y Dios en este momento está examinando hasta lo más profundo de nuestro corazón, qué es lo que hay en ellos. Dice que Él recorre la tierra y entonces fortalece al que está comprometido con Él. ¿No es hermoso esta palabra? Y dice uno, híjole, pero yo no estoy muy comprometido.
Tú y yo tenemos que estar comprometidos con el amor de Dios a cada momento, mi hermano. No solo un domingo, no solo un día, no solo 2, no solo 3. Es una vida diaria de seguir en el camino de Dios. Ok, mi hermano, tú eres una ama de casa, tú eres un empresario, tú eres un trabajador. Pero todo eso, mi hermano, no implica que no busquemos la presencia de Dios. Porque muchas veces somos así. Híjole, hoy no quiero ir a la iglesia porque trabajé. Yo lo he hecho, me ha pasado, no soy un santurrón, sino que ha pasado de que, híjole, me cuesta, pero tengo que hacerlo, porque ¿quién amo yo? A Dios, y mi compromiso es con el Señor primero. Y cada vez que estoy en mi cama antes de leer la Biblia, digo: Señor, el compromiso es contigo. Aquí nadie me ve, aquí nadie me dice: a ver, Juan, ¿estás leyendo la Biblia? No. Cuando le decimos a los jóvenes: oye, joven, ¿estás leyendo la Biblia? Pues no sabemos, porque no vivimos con ellos. Y Alex Escobedo decía ayer: los pastores estamos encargados de llevar a la gente al pasto verde, pero ya es el compromiso de la gente de ver si se come el pasto verde o ver si se come el pasto seco. Y decía: no le eches la culpa a tu pastor de cómo vives en una mediocridad, échate la culpa a ti también. Porque muchas veces decimos: es que el líder no me visitó, es que el líder no me oró por mí. Mi hermano, tú y yo sabemos este camino. Amén. Tú y yo tenemos que emprender la fe en nuestras vidas. Y la gente en esos tiempos entendía que el corazón de una persona era un contenedor de emociones o afectos, de motivos y de intenciones. Pero número 1, el corazón contiene las emociones y los afectos, contiene los motivos y contiene las intenciones. Vamos a Primera de Juan capítulo 2, versículo 15. Está al final de tu Biblia, antes de llegar a Apocalipsis, Santiago, Pedro, Juan. Dice la palabra de Dios: no amen a este mundo. Y es que el primer punto del que el corazón contiene son los afectos terrenales, o puede contener los afectos y emociones, pero una de las cosas que nos impide escuchar la voz de Dios son los afectos terrenales. Escucha lo que dice este versículo: no amen a este mundo ni las cosas que les ofrece, porque cuando aman el mundo no tienen el amor del Padre en ustedes. Pues el mundo solo ofrece un intenso deseo por el placer físico, un deseo insaciable por todo lo que vemos y el orgullo de nuestros logros y de nuestras posesiones. Nada de esto proviene del Padre, sino que viene del mundo. Y este mundo se acaba junto con todo lo que la gente tanto desea, pero el que hace lo que a Dios le agrada vivirá para siempre. Este versículo es un versículo que te atraviesa el alma y dices: Dios, si tú lo estás escuchando con todo tu ser y todo tu corazón, estás abriendo en este momento la palabra de Dios. Esto pasa, mi hermano. Ese carro que traes, ese negocio que tienes, esos hijos tan guapos que Dios te dio, todos van a pasar. Esa novia que Dios te dio, esa esposa, ese esposo, todo va a pasar. Pero el que vive con Dios, el que vive pensando en las cosas espirituales, va a vivir para siempre. Y no quiero que me digas: híjole, tú es que ya no tengo que amar a mis hijos, ya no tengo que buscar el mejorar. Tenemos que mejorar. Mi hermano, tú y yo tenemos que escuchar la voz de Dios. Y una de las cosas por las que no podemos escuchar la voz de Dios es porque estamos ahí en las cosas del mundo. ¿Cuántas horas nos pasamos? Algunos, no todos, los que conocen Candy Crush, horas hasta que se te acaban las vidas ahí en un jueguito tonto del celular. En un jueguito que te lleva 1 hora, 1 hora y media, 2. Y la Biblia, híjole, 5 minutos ya. La otra vez estaba yo leyendo la Biblia y eran las 12, y leyendo la historia de José me fui hasta las 3 de la mañana. Yo dije: híjole, a Dios, si juego Candy Crush 1 hora, ¿por qué no voy a leer la Biblia 3 horas? Mi hermano, ¿en qué cosas estamos tú y yo? La otra vez teníamos un trabajo de pixel en el desfile. Yo sabía que mucha gente nos iba a ver y podíamos dar tarjetas y decirles: miren, este es el trabajo que hacemos, porque es nuestra empresa. Pero Arturo y yo decidimos quedarnos en la iglesia porque no se había hecho el aseo, porque no teníamos los videos de espacios de cambio, no estaban ni editados. Y nosotros consideramos mejor ser de bendición
para nuestra iglesia. Buscar las cosas espirituales antes que las terrenales. ¿Qué es lo que está impidiendo que tú y que yo vengamos a la iglesia? Que tú y que yo hagamos espacios de cambio, que tú y yo vengamos a una velada de oración. ¿Qué es lo que está impidiendo en este momento en nuestros corazones que no escuchamos la voz de Dios? Hay gente que adora a Dios aquí en este lugar. Amén, los hay. Pero ¿qué está impidiendo que no escuchemos la voz de Dios? Tú y yo debemos estar escuchando la voz de Dios. No es la labor del pastor, es que el pastor es el más alto espiritualmente aquí. Todos nosotros somos santos sin mancha, dice la palabra de Dios. Todos nosotros debemos entrarle a todo. Hermano, yo amo a mi iglesia. Y cuando yo digo yo amo a mi iglesia, no me refiero a las 4 paredes que hay en este lugar. No me refiero a los proyectores tan hermosos que se ven. No me refiero a la batería tan bonita que se ve. Cuando yo digo amo a la iglesia es porque amamos a las personas. La iglesia son las personas. Y cuando yo le digo a un joven, no es por ahí el rumbo de tu vida. Joven, no es posible que puedas tener una novia a los 12 años, 13 años. No es posible. Y muchos dicen, ay, pues qué regañón. Oye, mi hermano, si tu hijo de 2 años le está metiendo el dedo a los enchufes de tu casa, ¿no le darías un manotazo para que no lo vuelva a hacer? ¿Por qué? Porque lo amas. Porque no quieres que el niño se vaya allá. ¿O si quieres? No, ¿verdad? Cuando aquí en la iglesia te decimos, hermano, vente a orar. Luego, hermano, vente a hacer espacios de cambio. No tengo tiempo. Híjole, qué duro. Pero es verdad. Y aquí no estamos para exhibir a nadie. Estamos para que la presencia de Dios esté en nuestras vidas. Y Dios quiere bendecirnos. Amén. No quiere culpar, a ver, tú no hiciste esto, tú tampoco, tú. No, Dios quiere bendecirnos a todos y traer su presencia a nosotros. Pero tú y yo debemos entender que hay un llamado en nuestras vidas, que debemos escuchar la voz, y hay cosas que no nos permiten escuchar la voz de Dios. Les decía que el pastor Alex Escobedo allá en el congreso al que fuimos hace 2 días, decía que a su hijo Jaciel le pregunta, oye, y tiene 17 años, le dice, oye, ¿y no te gusta alguna muchacha de la iglesia? Sí, me gusta la mitad de la iglesia. Dice, yo para calarlo, ¿no? Para saber qué onda con su vida, porque él es muy tranquilo, no dice nada. Dice, y en la escuela también me gustan varias. Y entonces, ¿no has pensado en alguien como una novia? No, papá, no, porque yo entiendo los tiempos de Dios. Y este no es mi tiempo, tengo 17 años. Dice, ahorita mi hijo está en la India siendo misionero. Y entonces decía ahí, mi hijo no es un tonto para no entender las estaciones de Dios. Porque estamos buscando solo lo terrenal. Tú y yo estamos buscando, a ver, los jóvenes ahí están todo el día en el teléfono, todo el día en el internet, buscando novia, buscando novio. Yo veo muchos chavitos aquí queriendo buscar una novia, un novio. ¡Ey! Son los tiempos de Dios. No son nuestros tiempos. Busquemos las cosas espirituales. Amén. Tú y yo en el trabajo donde estemos, ¿qué hablamos? ¿Qué decimos? ¿Qué oímos? ¿Me quedo ahí a escuchar el chiste súper colorado del cuate ese que trabaja ahí conmigo? ¿Me quedo yo también a seguirle? Espérame, yo me sé uno que vi en internet. ¿Qué decimos? ¿Qué hacemos? Hermanos, seguir la presencia de Dios sí es difícil, pero no es imposible. Y aunque fallemos, Dios está ahí presto para perdonarnos. Está listo para decirte, yo te amo, ¿no estás viendo? Hay un llamado en nuestra vida. Veía un joven ayer, le dije a Ángel, híjola, lo veía así, mira, con otra persona. Y yo los veía de así y él estaba acá. Yo no sé qué decía. Yo le dije a Ángel, mira, está diciéndole, es que tú tienes que buscar la presencia de Dios en tu vida, tienes que orar, tienes que ayunar. Dije, pero no creo que sea eso. Yo creo que debe ser algo así como el Xbox y compré este juego para PlayStation y entonces no manches. ¿Qué estamos buscando? ¿Las cosas terrenales de aquí o las cosas espirituales? ¿Qué cosas hablamos? ¿Qué cosas decimos? Mis hermanos, no somos perfectos, pero tú y yo tenemos que empezar a hablar cosas más espirituales, más de la Biblia. Yo veía hace rato ahí a todos en el discipulado y dije, wow, cuánta hambre de Dios. Cuánta hambre de Dios por buscarle, por decir, aquí está mi vida, Dios. No solamente un domingo, no es solamente un ratito, es siempre.
Amén. Otra cosa que también es un contenedor en nuestro corazón son las motivaciones. Y en este caso, para no escuchar la voz de Dios, serían motivaciones impuras. Y hay una historia de Balaam en la cual no quiero entrar, pero cuando Balaam le dice a Dios: oye Dios, déjame maldecir al pueblo de Israel, ¿no? Un profeta de Dios, déjame maldecirlos, ándale. Y era tanta la insistencia que Dios le dijo: ve y haz lo que quieras. Y entonces, por fama, por dinero, Balaam agarra y quiere maldecir al pueblo de Dios. Motivaciones impuras. Las intenciones erróneas, decía Ananías y Zafira, pretendieron donar todo su dinero para la obra de Dios y se quedaron con una gran porción de la venta, y Dios los mató porque sus intenciones fueron malas. Cosas que nos impiden escuchar la voz de Dios. Dice 1 Samuel 16:7, dice: el Señor no ve las cosas de la manera en que tú las ves. La gente juzga por las apariencias, pero el Señor, dice otra vez, mira el corazón. Dios está observando nuestro corazón en este momento y está diciendo: oye Juan, ¿qué hay en tu corazón? ¿Qué es lo que tienes en tu corazón? No, pues yo el cine y la novia y los libros y la música y mi celular y mi supercomputadora y mi supertrabajo. Y ¿cuáles son? ¿Qué hay en tu corazón? Este debe ser el amor de Dios en nuestras vidas. Amén. Entonces José sabía escuchar la voz de Dios. Dice la historia que cuando sus hermanos se hartaron, vinieron y quisieron matarlo. Aguas. Entonces quisieron matarlo, pero Rubén, el más grande, dijo: no vamos a matarlo, metámoslo a este pozo. Ok. Entonces cuando Rubén se descuidó, vinieron sus hermanos y lo tomaron y lo vendieron como esclavo. José fue a parar hasta Egipto. Vamos a la palabra de Dios en Génesis 37. No quiero que lo pierdas. Génesis 39, capítulo 2, versículo 4. Dice: el Señor estaba con José, pero por eso tenía éxito en todo. Mientras servía en la casa de su amo egipcio, Potifar lo notó y se dio cuenta de que el Señor estaba con José y le daba éxito en todo lo que hacía. José, después de tener la túnica de colores, ahora es un esclavo y tiene un manto de esclavo. Porque los esclavos se diferencian de la gente que no es esclava. Pero aún así, la Biblia nos dice que José, con toda su humildad, empezó a lavar los baños. Porque no lo dice, pero un esclavo no creo que haga funciones de administración, ¿verdad que no? Entonces este José esclavo empieza a lavar los baños, empieza a tender las camas. No la tiende como tú y como yo las tendemos. De repente echa bola a la sábana y vámonos. José la tendía padrísimo. Y José lavaba el baño y lo lavaba. Bueno, en ese tiempo no eran ni baños como los que tú y yo tenemos, eran otras cosas peores. Entonces tenía todo bien bonito en su casa de Potifar. Y dice la Biblia que Dios estaba con él, aun cuando él era esclavo. Y Potifar lo notó y Potifar dijo: wow, lo voy a ascender. Tenía éxito en todo. Nosotros debemos tener éxito también, mi hermano. Donde quiera que vayamos, hagamos lo que hagamos. Dice la Biblia: hagamos las cosas como ¿para quién? Para el Señor. Así que sea lo que tú hagas en tu trabajo, sea lo que tú hagas en la iglesia, sea lo que tú hagas en tu iglesia, en tu escuela, en tu casa, hazlo como para Dios. Dios nos va a dar éxito. Amén. Yo cuando vienen los hermanos aquí a hacer el aseo, les digo: las sillas tienen que estar y bien yo así soy, ¿no? Ahí, bien. Y si no está así, como que bien derecha, y voy y la muevo. Hay un chavo que le enseñé, que ya cuando llegué en la mañana dije: wow, qué padres están las sillas. Y lo hizo excelente. Si yo tuviera aquí le pudiera dar algún dinero, le diría: a ver, te subo de puesto, ¿no? No es así, pero algo así es. Entonces José tenía éxito en la casa de Potifar. Lo que sucedió después, no quiero abundar en ese tema porque es entrarme en un mundo ahí de cosas. Pero José, tan guapo que estaba, porque la presencia de Dios lo hacía más guapo de lo que ya estaba, y fornido, dice que la mujer lo vio y dijo: con la mujer de Potifar, la señora de la casa. Entonces José dijo no y huyó. Se fue.
Y entonces la mujer le dijo a Potifar: oye, tu esclavo me quiso abusar de mí. ¿Qué? Pues va, lo busca y lo mete en la cárcel. Y ahora ya no tiene la ropa de esclavo, ahora tiene la ropa ¿de qué? De un preso, de un reo. Ve todo lo que el proceso de José que tuvo que pasar. ¿Cuántos de nosotros por tantito decimos ya no puedo, voy a tirar la toalla, ya no quiero? Como tú y como yo, es un proceso. Todos quisiéramos tener un negocio y empezarlo con el 100, ¿no? Yo lo quiero, yo sé que muchos de ustedes también. En la iglesia no empezamos con los proyectores así como estamos y las luces y todo eso. Fue de poco a poquito. Y queremos meterle más luces de colores ahí y un aire acondicionado. Y entonces tenemos que ir por más. Tenemos que tener éxito en todo lo que hacemos. Amén. Entonces José sigue hallando el favor de Dios. Fíjate bien lo que dice en Génesis 39, 21 al 3. Ahí mismo dice que cuando lo metieron a la cárcel, en el 39 versículo 20, entonces agarró a José y lo metió en la cárcel donde estaban los presos del rey. José quedó allí, pero el Señor estaba con José en la cárcel y le mostró su fiel amor. El Señor hizo que José fuera el preferido del encargado de la cárcel. Poco después el director puso a José a cargo de los demás presos y de todo lo que ocurría en la cárcel. El encargado no tenía que preocuparse porque José se ocupaba de todo. El Señor estaba con él y lo prosperaba en todo lo que hacía. En la cárcel. Híjole, ¿cómo puede ser prosperado alguien en la cárcel? Y eso me recuerda a un amigo que está en la cárcel. Un amigo que venía a esta iglesia y le decía una y otra vez: por favor, ven a la iglesia. Mira, ya tenemos un servicio de jóvenes. Mira, tenemos las clases de música. Oye, ven. Y ahí estaba jalándolo. Y él decía: no, luego, mañana, sí, yo voy a ir. Ajá, sí. Y por estar en un lugar donde no debía estar, fue metido a la cárcel. Él tiene 7 años en la cárcel. Pero él pasó un proceso, como todos nosotros tenemos que pasar un proceso. Y él pasó ese proceso, está en la cárcel. Pero mi hermano, él está sirviendo a Dios. Él está allí con un propósito. Yo no sé cuándo Dios lo va a sacar, pero él en este momento está ganando almas para Cristo. Y está metido en la iglesia y está hablándole a los presos que llegan. Presos van, presos vienen, pero él sigue hablando de la palabra. Yo veo las fotos ahorita que ya tiene Facebook y no sé cómo le hace, pero él tiene un Facebook y veo ahí que ya hasta se va a casar. Él en la cárcel y yo acá afuera, y él ya se va a casar. Digo, Dios lo está bendiciendo. Lo está bendiciendo en su ministerio, en su vida personal. Porque entonces él aprendió con Dios y dijo: híjole, si yo hubiera hecho caso. Pero no, era necesario que pasara por ahí, porque muchas almas se pierden. Amén. Entonces ahí está José. Y después de ser un preso común y corriente, él empieza a tener éxito en la cárcel. Entonces lo empiezan a decir: no, pues tú sé el director de aquí de aquí de la cárcel. Y lo suben, lo ascienden. Pues después dice la historia que él, teniendo ahí a los presos, viene un copero del faraón y viene un panadero, le cuentan, ve que ellos tienen 2 sueños, no saben qué significa. Él les da el significado y le dice al copero: fíjate que eso significa que en 3 días vas a ser restituido a tus labores, vas a estar con el faraón. Órale, dice el copero, pues qué bien, pero ok, no te olvides de mí. ¿Se olvidó? Bueno, en ese momento el panadero dijo: oye, están interpretando sueños, pues vamos, ¿no? Oye, ¿y qué significa lo mío? Híjole, dice que en 3 días el sueño, dice, la interpretación es que en 3 días y vas a salir de aquí, pero vas a morir. Vas a ser atravesado con un palo en tu vida, en tu cuerpo, y las aves van a comerse tu cuerpo por querer andar ahí, ¿no? Entonces todo lo que dijo José, la interpretación de los sueños de estos 2 que estaban en la cárcel, si fue verdad. Los 3 días los 2 salieron. Uno se quedó con el rey trabajando y el panadero lo mató. Pasó el tiempo, no sé cuánto tiempo después, pero viene el faraón y tiene un sueño. Y el copero se acuerda: había alguien en la cárcel que interpretaba sueños. El faraón, nadie puede contarle su sueño. Esta historia la leemos en el capítulo 41 del 37. Nadie podía contar la historia, pero el panadero dijo: yo sé. Entonces viene, sacan a José, lo ponen ante el faraón, y el faraón le cuenta el sueño y José lo interpreta.
José lo interpreta y la interpretación es que va a haber una gran hambre en el mundo. Entonces fíjate lo que le dice en el 41, capítulo 41, versículo 33. Dice José: por lo tanto, el faraón debería encontrar a un hombre inteligente y sabio. O sea, José así casi diciendo: faraón, debe encontrarse un hombre inteligente y sabio. O sea, José no era cualquier persona, él sabía lo que estaba diciendo. Dice: y ponerlo a cargo de toda la tierra de Egipto. Y él empieza a decir lo que tiene que hacer. Y en el versículo 37 dice: las sugerencias de José fueron bien recibidas por el faraón y sus funcionarios. Entonces el faraón preguntó a sus funcionarios: ¿acaso encontraremos a alguien como este hombre tan claramente lleno del Espíritu Santo? No lo vamos a encontrar. Así que, José, tú vas a ser el segundo después de mí. Fíjate bien, mi hermano, José, después de haber sido el hijo mimado, después de ser un esclavo, después de ser un preso, ahora es el segundo del faraón. ¿Cuántas veces nosotros no queremos pasar el proceso de Dios? La escuela de Dios. Mi hermano, para estar en la alabanza yo no tenía que llegar y órale Juan, a lavar baños. Órale Juan, vámonos a evangelizar. Órale Juan, vamos a ver qué hacemos en la iglesia. Vamos a pintar, Era el proceso de Dios. No, pero es que la gente a veces quiere llegar y vamos a poner el púlpito. Mi hermano, hay un proceso el cual tú y yo tenemos que pasar. Amén. Queremos llegar a la empresa. Traes tu currículum. Aquí está. Ok, lo vamos a poner en esta área. Ay, no, porque yo no puedo empezar ahí. Eso es muy bajo para mí. Hermano, todo tiene un proceso. Y el día de mañana tú enseñas que eres una persona confiable, una persona llena del Espíritu de Dios. Y entonces el jefe dice: vamos, hay que subirlo de puesto. Pero si somos flojos, yo les decía en la mañana a mis hermanos, de repente vamos con un hermano, le pedimos trabajo como cristianos y el cristiano quiere permiso para ir a tal evento, quiere ir a la iglesia todos los días. Y entonces el cuate que está ahí trabajando dice: pero entonces ¿cuándo me vas a ayudar con el negocio? Mis hermanos, cuando trabajemos, tengamos éxito en lo que hacemos. Amén. Cuando prediquemos la palabra de Dios afuera, tengamos éxito en cómo les decimos las cosas. Tal vez la persona va a decir: no quiero, no me interesa. Pero tú y yo ya les plantamos la semilla y ellos no lo saben. Y esa semilla va a dar un fruto en su tiempo. Amén. Y no vas desilusionado: ya no le voy a predicar a nadie porque no se cumple. No, le voy a seguir predicando al que sigue y vámonos. Amén. Me decía un joven: no, es que ya hice espacios de cambio en mi casa y no pasó nada, no funcionó. Mira, mi hijo, si tú eres un pescador, tiras ¿cómo se llama eso? La red, tiras la red y no hay peces, ¿qué haces? A mi casa. Te metes más adentro y tiras otra vez la red y hasta donde pesques. ¿Sí o no? No te desilusionas, es un proceso, todo es un proceso, mi hermano. Y de repente venimos aquí cabizbajos y de repente empieza la alabanza y, híjole, está pegajosa la música. Y se mueven tus pies como en el camión de repente, ¿no? Cuando vas ahí. Y dices: ¿qué onda? Y empiezas a danzar y empiezas a gozarte y empiezas a levantar las manos y dices: wow, yo no venía así. Porque hay un proceso también. Dios está haciendo algo poderoso en nuestras vidas. Amén. Quiero leerte un último versículo, ya estoy acabando. Está en Deuteronomio 28 del 1 al 2. Dice, la Biblia nos dice que las bendiciones están reservadas únicamente para aquellos que caminan con fe y obediencia al Señor. Busque ese versículo mientras te digo que en la historia de José llegó a salvar la tierra de Egipto del hambre y llegó a salvar la vida de la familia de José. Los hijos de Jacob vinieron ante él y José los reconoció. José no les dijo: vamos, enciérrenlos, porque estos me encerraron también a mí. José lloraba y se lamentaba cada vez que los veía y no les podía decir quién era. Y cuando por fin les dijo, los perdonó. Porque José decía: es que yo tenía un llamado. Para eso tuve que pasar todo lo que pasé. Aquel niño engreído que era, ya no lo soy. Ahora soy un gobernante en la tierra de Egipto y tengo un llamado, un propósito. Y no les echó la culpa. ¿Qué entendemos de José? Que él era un hombre de fe, un hombre que confiaba en Dios. Amén. Y déjame leerte este versículo. Dice: si obedeces al Señor tu Dios con todo y cumples cuidadosamente sus mandatos que te entregó hoy, el Señor tu Dios te pondrá por encima de todas las demás naciones del mundo.
Si obedeces al Señor tu Dios, recibirás las siguientes bendiciones. Hermano, hay una palabra clave aquí que es ¿qué? Obediencia. Sí, porque queremos las cosas fáciles de repente, pero no. Tú y yo, si queremos las bendiciones de Dios, vamos a tener que obedecer sus mandatos. Y entonces, si obedecemos lo que la palabra de Dios dice, entonces vamos a recibir, dice, bendiciones. Versículo 13 dice: tus ciudades y tus campos serán benditos, tus hijos y tus cosechas serán benditos, las crías de tus rebaños y tus manadas serán benditas, tus canastas de frutas y tus paneras serán benditas. Vayas donde vayas y en todo lo que hagas serás bendito. Tradúcelo a tu tiempo. Tu refri y tu alacena serán benditas. Tu armario y tu calzado serán benditos. Y tu empresa y tu trabajo que tienes serán benditos. Amén. ¿No te da gusto esto? Dios quiere bendecirnos y no es tan difícil. Solamente es decirle: ok, Dios, yo me entrego a tu voluntad y aquí estoy, Dios. Y Dios empieza a hacer cosas grandes en tu vida.